Ahí está. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. A nombre del maestro Esteban Oliva, quien tuvo un pequeño percance, nada de cuidado. Bueno, pues les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar dedicado para pues, un breve tutorial específicamente para profesores, a fin de que podamos pues utilizar quizás de mejor manera algunas herramientas que nos ofrecen las plataformas de Google. Muchas gracias a las personas que ya están comentando. Muy buenas tardes, saludos a San Martín, saludos a Atlisco, saludos a Tehuacán, por supuesto, saludos a Puebla, saludos a Santana, saludos a Huamantla también, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. Esperemos que este webinar les sea de utilidad. ¿Y cuáles son las herramientas que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el día de hoy a manera, digamos, de ejercicio para dotar de Déjame herramientas que copiando esto, tenemos en el salón de clase. Sí, sí, sí. Vamos a utilizar Google Meet, porque está vamos a como... utilizar Jamboard y vamos a utilizar Google Classroom. Voy a dar algunos pequeños tips de Google Slides. Espero que les sean de mucha utilidad. Bien, pues por supuesto, como siempre, si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por aquí los estamos leyendo y pues intentaremos ir respondiendo todas las preguntas y todos los comentarios que ustedes nos vayan haciendo. Entonces, como ya lo comenté, el día de hoy vamos a intentar explicar con un poquito más de detenimiento algunas herramientas que nos van a ayudar en esta transición del salón de clases al aula virtual. Por supuesto que cuando nosotros nos encontramos en un salón de clases, se encuentra el facilitador, la persona quien estará guiando todas estas actividades de enseñanza y de aprendizaje. Claro está que nosotros vamos a presentar un contenido y normalmente utilizamos ya sea alguna presentación, algún video proyectado y no puede faltar el pizarrón. Este tercer punto quizás es uno de los que a algunos profesores les ha costado un poquito más de trabajo, pues encontrar alguna plataforma, alguna herramienta digital que permita de manera sencilla, de entrada, lo que permite el pizarrón, que es escribir de manera un poquito más improvisada, un Estos poco más son los sencilla, que tienen ahorita. y ahora con las Lo herramientas que lo que nosotros podemos sería para añadir mayo, es el tema de lo que sea colaboración. para junio, lo que sea para julio. Entonces, estos tres Y bueno, esta elementos, profesor, contenido y pizarrón, es ¿cómo en los agosto, vamos a pero no sé estar si trasladando a la hay que versión plantear esto modalidad en para línea? hasta julio. Pues de esta Okay. La manera. primera que dice el lead Nosotros son los que vamos a estar tienen. utilizando Son los que tienen ahorita. una videollamada, Ok. que puede ser en cualquier Y plataforma. su meta ahorita Vamos a estar es la que está en amarillo. utilizando los mismos elementos para la meta de inscritos. explicar, para La de presentar, mostaza, ¿no? que en este caso Ajá. pues simplemente va a ser La compartir que la pantalla y en lugar del ándale. pizarrón, como Ok, ya la le de azul expliqué, nosotros tendríamos son los una leads que tienen pizarra ya. Los que digital. tienen ya. Muy bien. Vamos a Y ya todas comenzar estas son con un poco por de mes, cuántos leads cómo tendrían nosotros que tener. podríamos No tanto los aprovechar inscritos, sino Google los leads. Meet a Leads, manera ¿no? de pues esta plataforma que nos permita estar en contacto con nuestros Ahora, estudiantes. cuando Hay muchas maneras, sacamos por supuesto, de generar una llamada de Meet. cuando sacamos Ahora, una les proyección, tenemos una lo quizás que, muy buena noticia lo que yo que hice está nada más fue apenas salida sentarme del horno, calientita.
Habíamos comentado en webinars pasados que el servicio gratis era Hangouts, pero Google ha publicado en esta semana que Google Meet ahora está también disponible para las cuentas gratuitas. Entonces, ya nosotros podemos utilizar, bueno, a ver, si le platico, tenemos yo lo veo así. una cuenta @gmail.com, Por cada prepa nosotros podemos hay utilizar que ver, Google Meet. vamos a Pues hacer muy bien, la vamos dinámica de a 4 campañas así generales. tratar de enseñar o Y ya en el explicar de proceso alguna manera vamos cómo a ir podríamos descartando o vamos a ir utilizar sumando. Google Meet Pero por el para momento voy a tomar nuestras clases. 3 o 4. Primero, A me ver, gustaría la primera va a comenzar ser por formulario de leads. explicar cómo nosotros podemos utilizar Google Calendar Luego, para crear campañas una de WhatsApp. llamada. Y como les comento, lo esta podemos ir sería quitando o una sumando. llamada Ahorita nada más programada. quiero generalizar Pues un poco. en este caso Campañas es de muy WhatsApp. sencillo. Vamos a ir a nuestro calendario de Google Calendar, Luego, que acuérdense botón de tráfico a sitio web. en este icono que nosotros le llamamos por simplicidad el waffle, cuadrito de puntitos. Y vamos a dejar una de encontrar todas Google, las que a lo mejor ahí no herramientas tenemos de muchos. G Suite. En este caso está Calendar y bueno, aquí lo estoy presentando. Si yo, por ejemplo, quiero comenzar con una llamada, perdón, si yo quiero programar una llamada, lo que vamos a hacer es pues, generar un evento en el calendario, pero le tenemos que agregar hay que sacar la videoconferencia. a lo mejor de un mes. Por supuesto, si queremos un poquito o de más 2 meses, ¿en cuánto está saliendo el costo nos por vamos lead? a la parte Por ejemplo, extendida vamos a empezar y podemos con Santiago, agregar nuestros títulos. Santiago, No sé, voy a poner, formulario de leads, clase promedio, ¿no? 1. En Vamos un mes a colocar les cuesta cuándo va a ser esta clase 1. $20, Voy a decir que sea el próximo jueves, que sea a las 6 y va a acabar y en a esa las misma 7. En esa misma de Santiago, la campaña de WhatsApp, nosotros incluso en un promedio, si tenemos, en un mes, digamos, algunas clases que van a ser recurrentes, podríamos generar la recurrencia y en tráfico a lo mejor le sale a 5. de esta herramienta. Como pueden ver, ustedes aquí ya está activada la llamada de Google Meet y ya una vez que aquí tengamos podemos todas, copiar directamente el enlace nos dimos o cuenta que podemos copiarlo que funcionaba de aquí abajo. más tráfico. El primer tip que yo les quisiera dar es que algunas personas se confunden. Entonces es cuando pues alguien entra a Google Meet, y ahorita lo vamos a hacer, nos pide un código. El código es precisamente estas letras que vienen después de la diagonal. Y como pueden ver, nos permitiría hasta 250 porcentajes. Bueno, no solamente podríamos, por supuesto, modificar las notificaciones, podemos digamos, cambiar o añadir notificaciones. En este caso le voy a poner que me mande un email el primer día, por 4 campañas, un día antes, por ejemplo. etcétera, etcétera. Y si Santiago está mencionando en 10 a fórmula de leads y 10 a Google. Además, también, si nosotros quisiéramos añadir a alguien, bueno, pues podríamos ir añadiendo ciertas cosas. Ahora solamente esta acá herramienta va a haber mucha de encontrar diferencia en unas y otras. Para el momento. Aquí simplemente yo ya elegiría pues la configuración de micrófono y de cámara. Por supuesto que si ya la tengo en una laptop o en una Chromebook o en una PC de manera ya en modo
digamos, general, pues simplemente yo ya nada más le voy a dar en añadir. Ok, si yo le doy a añadir, también me va a facilitar el tema de la presentación. Esto ya no voy a entrar para no generar más pantallas aquí y hacer más lenta la explicación, pero bueno, yo ya podría presentar mi pantalla y en este caso tendríamos el tema de la presentación. Bien, como pueden ver, este webinar se pensó un poquito más operativo. Este webinar no se pensó tan pues, general como los otros. Este ya es un poco más particular. Y bueno, pues por supuesto que, dado que no teníamos mucha información al respecto, estamos tratando de cubrir, digamos, un margen, un abanico para niveles básicos y niveles intermedios. Correctísimo. Bien. Me voy a regresar en este caso aquí a nuestra presentación porque lo que ahora vamos a tratar de explicar son algunos tips para slides. Vamos a tener aquí nuestros slides y lo primero que me gustaría compartir es la facilidad que tiene Slide para añadir GIFs. Que esto, por ejemplo, comparado con su versión PowerPoint, pues no es tan sencillo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí, buscamos un GIF para insertar a nuestra presentación, lo que podríamos hacer únicamente es jalar el GIF para que se incluya. Y esto va a permitirlo desde cualquier imagen. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, hola GIF. Y me voy a ir directamente a las imágenes. En estas imágenes, si yo, por ejemplo, le doy a cualquier imagen para que me despliegue aquí ya el GIF animado, lo que yo puedo hacer es directamente jalar y soltar. Es decir, con el clic, con el botón mantenido, yo simplemente lo arrastré y automáticamente se genera, miren ustedes, se genera el GIF animado. Esto sin la necesidad, como es por ejemplo en PowerPoint, de hacer varios pasos para que nos añada el GIF. Esto, insisto, es también útil para cualquier tipo de imagen. Bien, esto pues lo hacemos para darle un toque de presentación, para darle un toque pues un poquito artístico, para mantener la atención de nuestros estudiantes. Por supuesto, no debemos abusar de estos elementos porque también si abusamos de ellos podrían generar distracción, en lugar de ayudarnos podrían ser contraproducentes. Bien, otra cuestión que me gustaría comentarles es el tema de las herramientas que tiene Google para pues hacernos fácil un poquito el tema de diseño. Por ejemplo, si yo quisiera poner, no sé, una casa, quiero poner una casa en mi presentación. Tenemos varias opciones y aquí en donde dice herramientas, yo puedo, digamos, generar filtros que me van a ayudar para que nuestras búsquedas sean mejores. Por ejemplo, yo le puedo colocar algún tipo de tamaño, yo le puedo colocar algún tipo de color y un específico comando que me gustaría enseñarles es el tema transparente. ¿Para qué? Para que nuestras imágenes, digamos que no tengan fondo. Y si no tienen fondo, esto nos permite generar diseños de un poquito mayor calidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que no tienen fondo? Generalmente es porque aparecen unos cuadritos atrás y en este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar la imagen, la voy a arrastrar y la voy a soltar directamente en mi presentación. Como pueden ver, se ha creado la imagen y efectivamente, digamos que no tiene fondo. Yo puedo ver a través de ella, aunque el cuadrito de la imagen me muestra que, pues, digamos, es el espacio específico de la imagen. Esta herramienta, pues, es muy útil. Nosotros podemos incluso, esto, pues, quizás para etapas un poquito más avanzadas, se los podemos enseñar a los estudiantes en función de respetar los derechos de autor. Como pueden ver ahí, este filtrado nos permite utilizar pues imágenes
que están pues compartidas en la red para su uso libre, como por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos etiquetadas para su uso no comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es útil también enseñárselo a los estudiantes. También podemos cambiar el tipo de imágenes. Esto quizás podría ser útil para profesores que dan clases un poquito a etapas más tempranas. Y podemos generar el filtro de únicamente por línea. Y vean, si yo únicamente le pongo ahí dibujos lineales, simplemente me van pues a manera de quizás libro de colores o libro para colorear, me van mostrando estos. Entonces, me parece que estos tips son útiles para todos, que quizás no todos los conocemos o no todos los utilizamos. Ahí nosotros se los vamos facilitando. ¿Qué otra herramienta me gustaría compartirles? Seguramente esta ya la conocen porque es muy utilizada, pero bueno, si no, les pasamos el tip. Podemos buscar directamente en Google la página que se llama Slides Carnival. Voy a ponerlo aquí. Acá está, Slides Carnival. Entonces, como ustedes, pues contábamos antes con un banco pues ya algunas presentaciones creadas para que a nosotros se nos haga un poquito más sencilla únicamente ya colocar la información que nosotros queremos y no perder tanto tiempo en el diseño. En este caso, todas estas presentaciones son gratis, no nos cuestan absolutamente nada y entonces nosotros podríamos utilizarlas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un profesor pues no sé, lo que ustedes quieran, de química en este caso. Entonces, simplemente yo lo que haría sería ir a donde me permite descargar el formato y entonces yo aquí, por ejemplo, lo encuentro. Y tengo las dos opciones. Tengo la opción de descargarlo para PowerPoint, si es que alguien lo quiere ocupar para efectivamente PowerPoint, o utilizarlo como un formato de Google Slides. Si yo le doy clic en formato de Google Slides, lo que va a hacer es que me va a crear ya una copia en mi nube, es decir, en mi carpeta de Drive, al darle clic en precisamente este template, ¿correcto? Entonces, si yo le doy clic aquí, me va ya a permitir editar la presentación. Entonces, sería otro tip para quienes tengan que realizar ciertas presentaciones y quieran utilizar algunos elementos pues ya precreados. Bien, el siguiente punto que me gustaría ir presentando es el tema de, déjenme cerrar todas estas pestañas, es el tema de Jamboard. Pero bueno, antes de ir al tema de Jamboard, me gustaría preguntarles en este sentido de facilitar un poquito la conversación, si es que, bueno, ustedes pudieran compartir alguna buena práctica. Sabemos que aquí hay profesores pues bastante experimentados, si quisieran compartir alguna buena práctica o también si quisieran alguna cuestión o algo que no haya quedado lo suficientemente claro. Abrimos este espacio efectivamente para las preguntas, para los comentarios, cómo se han sentido, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y bueno, pues aquí los vamos leyendo. En caso de que alguien use otra plataforma, en general, bueno, todas las plataformas permiten básicamente lo mismo. Algo que sí nosotros quisiéramos dejar un poquito en claro es que Google tiene muy presente el tema del manejo adecuado de datos. Y esto, bueno, algunas otras plataformas, como ustedes saben, han presentado pues algunos fallos. Entonces, en este caso es importante que si nosotros vamos a utilizar Meet, sepamos que los datos de nosotros mismos y los datos de nuestros estudiantes, bueno, de alguna manera están a salvo. Y además que, dado que pues por dominios no se puede ingresar tan fácilmente a llamadas, digamos, generales, pues también
Esto va a impedir que algunos intrusos lleguen a nuestras sesiones, como también ya hemos visto en algunas publicaciones en redes se ha dado. Bien, pues entonces vamos a continuar con la presentación y quizás esta es una de las herramientas que menos se haya ocupado porque antes tampoco estaba libre para las cuentas gratis y ahora ya también es una herramienta que todos podemos utilizar. Ojo, es una herramienta que no solo podemos utilizar para nuestras clases, es una herramienta que se utiliza también para temas de coworking o también se puede utilizar para algunas videoconferencias que nosotros tengamos, digamos que no sean específicamente clases, o también a manera de un cuadro de notas. Vamos a presentar entonces aquí la utilidad de Jamboard. Este sería, digamos que la pantalla que presenta Jamboard. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros podemos aprovechar de Jamboard? Bueno, lo primero es que nosotros podemos dar en compartir y entonces esto no solo se vuelve un pizarrón que yo puedo utilizar, sino más bien se vuelve una pizarra colaborativa. Y bueno, pues esto es muy útil porque nosotros podríamos pues facilitar el link para que todos nuestros alumnos pudieran compartir alguna cuestión. Bien, ¿qué pues herramientas nosotros tenemos para utilizar aquí en Jamboard? Pues podemos, por ejemplo, poner algunas notitas, como pueden ver aquí. Nosotros podemos poner un tipo en post-it. Entonces, si nosotros le ponemos el post-it, yo lo voy a poner aquí en verde y le vamos a poner alguna notita. Ojo, esto si fuera colaborativo, cualquier persona podría colocar sus notas. Entonces aquí podríamos colocar nuestras notas y si nosotros lo salvamos, pues va a quedar directamente colocado aquí. Nosotros podemos, por supuesto, modificar el tamaño, incluso podemos rotarlo si es que queremos, etcétera. Entonces, esta sería una de las posibilidades. Otra posibilidad, pues por supuesto, sería colocar imágenes. Otra posibilidad, y este es, bueno, útil, sería el apuntador, pero me gustaría ir pues al tema que principalmente nos aqueja, que sería el tema de la pizarra. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, el tema de la pizarra, nos presenta algunas herramientas, entonces tenemos pluma, tenemos marcador, etcétera, etcétera, y bueno, pues nosotros podríamos ir colocando cualquier cosa. Entonces, si nosotros pues vamos escribiendo, ahí ya tendríamos nuestro pizarrón. Esto yo, por ejemplo, lo utilizo mucho directamente en mi iPad y es muy útil porque además tiene algunas otras herramientas, como por ejemplo los dibujos inteligentes. Para las personas que dibujamos muy mal, nos permite, en función a ciertos trazos, crear una imagen ya prediseñada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos, no sé, unos rasgos tipo perrito, nos va a colocar un perrito, una casa, un edificio o lo que nosotros queramos. Entonces, pues bueno, esta herramienta es bastante útil, nos va a permitir no solo, insisto, el tema de la pizarra, sino más bien el tema de la colaboración. Y nosotros podemos ir añadiendo más páginas y esto también va a ser útil porque al final nosotros lo podríamos compartir con nuestros estudiantes y no va a pasar lo que pasaba antes, cuando nosotros estábamos quizás en la prepa, que pues el profesor borraba el pizarrón de GIS y pues si habías copiado, qué bueno, y si no, pues ya había desaparecido para siempre. Aquí lo que podemos hacer es ir dejando todas nuestras notas a nuestros estudiantes para que ellos también aprendan a ser un poquito más organizados con lo que van escribiendo. Entonces, bueno, esta es una excelente herramienta para que nosotros vayamos utilizando el tema del pizarrón. Bien, vamos a ahora ir directamente a lo que sería Classroom. Y aquí también me gustaría compartir algunas buenas prácticas que, bueno, pues al final de cuentas nosotros hemos encontrado directamente desde Classroom. Yo he creado aquí una clase, vamos a decirlo, ficticia, lo
directamente creado sin ningún tipo de alumno, pero me gustaría compartirles algunos tips. En este caso, bueno, pues digamos, me parece que aprender a utilizar Classroom va más allá de convertirlo en una carpeta digital, sino más bien hay que utilizar pues el tema de las calificaciones, hay que utilizar el tema de las rúbricas, el tema de los comentarios, etcétera. Bien, entonces vamos a comenzar y me gustaría comenzar por el tema de la configuración. Como ustedes vieron, le di clic en el pequeño engrane que teníamos de configuración y en este caso lo que nosotros vamos a encontrar es el tema de de los, vamos a decirlo, de las tripas de la clase en particular. Como primer punto, nosotros podríamos habilitar si los estudiantes pueden comentar, si los estudiantes pueden postear, es decir, publicar, o si únicamente los profesores pueden compartir contenido. Mi recomendación personal es que no caigamos en el riesgo de que solo los profesores puedan publicar contenido. Sabemos que algunos chicos a veces se quieren pasar de listos, pero esto es muy útil, sobre todo ahorita en este tema de la contingencia, que nosotros habilitemos el mayor número de canales para que nuestros estudiantes se puedan comunicar con nosotros. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, únicamente voy a colocar que los estudiantes puedan comentar. Correctísimo. Bien, nosotros aquí podemos también, un poquito más abajo, podemos generar la liga de Meet. Y esto, bueno, es muy útil porque entonces es nuestra tercera opción para generar nuestras ligas de Meet. Podríamos, si nosotros generamos el vínculo de Meet, permitir que los estudiantes lo vean o ocultarlo para nuestros estudiantes. Nosotros aquí tenemos también el tema de las calificaciones. Quiero nada más aclarar que en este caso yo lo tengo en inglés, simplemente porque a mí me acomodó así. Yo lo empecé a utilizar ya desde hace mucho y bueno, pues así me acomodé, pero bueno, también tiene su versión en español, no pasa absolutamente nada. Bien, acá por ejemplo, nosotros tenemos algunas opciones. Podemos, que me parece que es la más adecuada, permitir que Google nos ayude con el tema de la ponderación. En este asunto de la calificación sumativa, Google Classroom también nos ayuda en este sentido. Podemos permitir que los estudiantes vean sus calificaciones o también podemos ocultarlo. Y aquí, en donde dice agregar categoría, pues nosotros podemos poner precisamente nuestros criterios de evaluación sumativa para un periodo en específico. En este caso, bueno, por tiempo, nada más voy a añadir, por ejemplo, rubro 1 y le voy a añadir simplemente un peso del 50% y le voy a poner aquí rubro 2 y también voy a colocar un 50% para que me sume, porque si no, no me deja salir de acá. Entonces ya le vamos a dar aquí en salvar y nosotros ya tendríamos nuestra configuración lista. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir que los estudiantes conozcan cuáles van a ser los rubros de calificación y bueno, perdamos un poquito o invirtamos un poquito menos tiempo en irlo explicando ya cuando se acercan los periodos de evaluación, que eso, bueno, a veces sucede. Por supuesto que nosotros tenemos nuestro tablero, digamos, de publicaciones y en donde se recomienda que nosotros vayamos creando los trabajos es directamente en donde dice, pues, trabajo. Y aquí podemos colocar distintas publicaciones, una tarea, un quiz, una pregunta, cierto material, o también podemos reutilizar algunas publicaciones de otras clases, lo cual también es muy útil. Yo, por ejemplo, de inicio voy a crear algún tipo de material. Y un tip que me gustaría pues compartir es que aquí en donde dice tópico, nosotros podamos crear tópicos que tengan que ver con nuestros periodos de evaluación. Ejemplo, si nosotros trabajamos por bimestres, podríamos poner primer bimestre. Si nosotros trabajamos por periodos, podríamos trabajar primer periodo. Entonces, es lo que voy a hacer aquí. Esto lo que va a permitir es que nuestros estudiantes lo van a ver muy organizado, mucho más organizado que si nosotros colocamos específicamente los temas. Bien,
pues vamos a colocar algún título. En este caso, simplemente yo le voy a dejar un título de prueba. Vamos a generar alguna descripción. Recordar que en este sentido las descripciones deben ser mucho más explícitas. Hay que, pues de alguna manera, exagerar la explicación para que no haya duda. En este caso, bueno, no le vamos a poner la explicación, pero acá nosotros podemos utilizar el botón de añadir para añadir todo lo que nos permite, y nos permite añadir archivos desde Google Drive, colocar algún vínculo, colocar archivos desde nuestra computadora o algún video de YouTube. Si nosotros colocamos algún archivo, por ejemplo, algún documento, lo que nos va a permitir aquí es crear únicamente el documento visible para los estudiantes, o también nos va a permitir crear documentos para cada uno de los estudiantes. Esto es muy útil por si nosotros queremos que cada uno tenga ya su documento creado para que lo trabaje directamente ahí, ya sin hacer ninguna copia. Bien, entonces, bueno, ahorita no voy a añadir absolutamente nada, y nosotros también aquí podríamos, ojo, enviárselo únicamente a algunos estudiantes o compartirlo a todos los estudiantes. Yo no tengo más opciones porque en este salón no tengo ningún estudiante. Bien, también nosotros tenemos aquí el tema de si es que no hemos creado absolutamente, si es que no lo tenemos guardado en nuestro Drive, podemos crear cualquiera de los documentos que nosotros tenemos disponibles aquí en la nube de Google. Bien, en este caso, acuérdense que era material, entonces únicamente yo le voy a poner aquí una presentación de Google, y si le pongo presentación de Google, bueno, pues ya me la abriría y además la adjuntaría automáticamente. En este caso no la voy a crear, pero bueno, ya quedaría. Vámonos ahora al tema de alguna tarea, y aquí vamos a ver que tiene mucho más opciones. Seguimos teniendo el título, seguimos teniendo las instrucciones, los botones para añadir, y acá tenemos más opciones. Por ejemplo, nosotros que calificamos normalmente de 0 a 10, vamos a colocar los puntos máximos. Vamos a también colocar qué categoría. Como ustedes recuerdan, yo había creado los rubros anteriormente en la configuración, y entonces aquí nosotros ya tenemos rubro 1. Perfecto. Entonces, si nosotros ya aquí tenemos los rubros, vamos a decir que esta tarea va a ponderarse directamente en este rubro, y nosotros también podríamos colocar fecha de entrega. Ojo, si nosotros colocamos fecha de entrega, directamente a los estudiantes en sus cuentas se les registraría en sus calendarios. Y esto es importante, que nosotros les enseñemos a utilizar los calendarios para que de alguna manera se puedan autogestionar de manera adecuada. En este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos tópico, pero era lo que les decía, nosotros podemos poner primer parcial para que sea un poquito más ordenado para nuestros estudiantes. Y nosotros también tendríamos la posibilidad de crear rúbricas. Ojo, ¿por qué aquí no me permite crear rúbricas? Porque yo necesito colocarle algún título para que me habilite el tema de la rúbrica. En este caso, vean, ya me aparece el tema de la rúbrica, y vamos a ver qué nos permite generar. Me permite crear, reutilizar o importar. Entonces, si nosotros ya tenemos algunas rúbricas creadas, va a ser muy útil este ejercicio de importar. Si nosotros queremos reutilizar alguna de algún otro trabajo o de alguna otra clase, lo podemos hacer aquí, o si le podemos, si no tenemos ninguna, le podamos dar en crear. Y entonces, fíjense que a nosotros nos permite colocar el título, la descripción y los puntos. En este caso, también nos permite pues ir añadiendo ciertos niveles, pues como son las rúbricas y sus descripciones. En este caso no la voy a crear, pero si nosotros la creáramos, nos va a permitir calificar cada uno de los documentos que nos envíen nuestros estudiantes por rubro. Y entonces esto ayuda a el profesor a que la evaluación, uno, sea más clara para el estudiante, inmediatamente se genere algún tipo de retroalimentación, y el estudiante tenga mucho más claro qué es lo que podría ir mejorando en el futuro. Nosotros podemos crear
tantos criterios como nosotros vayamos queriendo y esto va a facilitar, insisto, al profesor le va a facilitar la evaluación, va a consumir menos tiempo evaluando y a los estudiantes les va a ayudar para entender por qué específicamente obtuvieron cierta calificación. Muy bien. Vamos a descartar esta rúbrica y, bueno, vamos a irnos directamente a la asignación. Esto me gustaría simplemente asignarlo para que ustedes vean cómo el estudiante lo vería. Tal cual lo vería así y él podría ingresar. Ahorita a mí no me aparece que haya entregado a alguien o que se haya asignado a alguien porque no tengo estudiantes. Pero si nosotros entramos aquí, aquí es donde nosotros podríamos directamente calificar precisamente estos trabajos. Y si nosotros nos vamos directamente al, otra vez, icono del engrane, nos va a permitir copiar todos nuestros concentrados a una hoja de cálculo de Google Sheets. Entonces, esto también nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque nosotros no vamos a tener que hacer nuestros concentrados, sino automáticamente Google va a hacer los concentrados por nosotros. Quizás nosotros tendríamos que hacer algunas adecuaciones mínimas, pero nos ahorraría mucho tiempo, con el añadido de que también si nosotros hemos preprogramado el asunto de los rubros y de su ponderación, entonces al final de cuentas, pues también nos ayudaría bastante. Muy bien. Vamos a salirnos de esta pantalla. Pues ustedes pueden ver que, bueno, es muy sencillo. Este tema también es muy sencillo. Ya no voy a crear ningún sheet porque también es de manera muy amigable. Aquí los estudiantes podrían regresarse al tema de las instrucciones. Nosotros podemos colocar algún tipo de comentario específico y bueno, esto sería en el tema de de asignar una tarea. Nosotros también podríamos asignar pues los otros elementos que tenemos aquí. El tema de, por ejemplo, las preguntas también es bastante útil. Yo, por ejemplo, lo he utilizado a manera simplemente de autoevaluación, por ejemplo, o lo he utilizado únicamente a manera de evaluación de la clase. Oye, ¿y qué te pareció esta clase? Y entonces los estudiantes van respondiendo y yo tengo de alguna manera un termómetro para ir midiendo a los estudiantes. Podemos ingresar o invitar a algunas otras personas que nos ayuden a colaborar. Nosotros, por ejemplo, podemos invitar a más de nuestros profesores. Por ejemplo, si compartimos materia con algún otro profesor, podríamos compartir las clases para que vayamos más o menos viendo avances o podamos ir viendo publicaciones. Por supuesto, podemos invitar directamente a nuestros estudiantes por medio de su correo o les podemos facilitar el código para que ellos se puedan ir añadiendo. Y finalmente, aquí en el tema de las calificaciones, bueno, pues a mí me mostraría un resumen bastante completo, sin descargar, porque esto no sería parte de la descarga, pero me mostraría un resumen bastante útil para que nosotros tengamos en tiempo real cómo van nuestros estudiantes sin la necesidad, como decíamos, de hacer nuestros propios concentrados. Pues muy bien. No sé si haya hasta ahorita alguna duda, si quieran que explique algo más. También si nos puedan compartir algunas buenas prácticas que ustedes hayan encontrado directamente en la aplicación de esta u otras herramientas. Los estamos aquí escuchando y leyendo directamente en los comentarios. Y bueno, pues simplemente vamos a hacer un pequeño resumen. Acuérdense que en este caso lo primero que vimos fue el tema de Google Slides. Bueno, en este caso vimos algunos tips para aprovechar Google Slides. También vimos el tema de Google Meet. Acuérdense que una de las excelentes noticias que nos dio Google para estas fechas fue el tema de que Google Meet ahora es gratis, también incluido para las cuentas normales. Vimos el tema de Jamboard, que Jamboard es una pizarra electrónica que nos facilita la colaboración. Y bueno, por supuesto también vimos el tema de Google Classroom, que es el que se está
presentando directamente en la pantalla. Bien, con Peer Deck, sí, por supuesto, hemos utilizado Peer Deck. Sinceramente, yo no es el que utilizo normalmente, pero bueno, ahorita que lo mencionan, nosotros podríamos hacer algún webinar en el futuro con Peer Deck para también tratar de añadir algunos tips que nosotros hayamos encontrado directamente en nuestras sesiones. Entonces, efectivamente, gracias a Juan Vázquez, que nos pregunta sobre Peer Deck, queda apuntado para nuestros próximos webinars y efectivamente, bueno, pues creo que le podría ser de utilidad a algún otro. Agradecemos también el comentario de Miyola. Gracias por pues acompañarnos, Miss. Efectivamente, como lo mencionas, es una excelente herramienta pues para tanto las evaluaciones como para el tema de la claridad. Entonces, efectivamente, gracias, Miyola, desde la hermana República de Guamantla, pues por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, Juan Vázquez nos comenta que en el tema de Google de Slides sí se puede dibujar sobre la diapositiva. Efectivamente se puede dibujar, pero digamos los elementos, las herramientas que tiene para dibujar son únicamente mediante formas o líneas. Entonces, si nosotros queremos utilizar Google Slides como pizarra, más bien nosotros recomendaríamos que utilizáramos la herramienta específica para eso, que es Google Jamboard. Muy bien, pues prácticamente se está consumiendo el tiempo de este webinar. Acuérdense que este webinar se queda guardado, se queda grabado y ustedes pueden ingresar a él directamente desde nuestro sitio que hemos creado precisamente para ustedes. Acuérdense que nosotros vamos a poder encontrar este webinar y los anteriores directamente en bit.ly/UPAEP Sin Fronteras, que está apareciendo aquí abajo en la pequeña etiqueta. Muy bien, me voy a ya prácticamente regresar al final de la presentación para pues la misma. Entonces, en este sentido, lo que ya nada más nos quedaría sería pues ver si hay alguna otra pregunta, si hay alguna otra duda. Ya nada más permítanme que cargue en este sentido. Ya vimos el tema del ingreso a las videollamadas, entonces en este caso ustedes ya vieron que es muy sencillo preparar las reuniones. Esto va a generar simplemente el link o el código para que nuestros estudiantes se puedan conectar. Bien, pues insisto, este webinar fue un poquito, digamos, por temas, como les decía, de que el maestro Esteban tuvo algunos contratiempos, pues bueno, yo aquí salí al quite porque el maestro Esteban no se iba a poder conectar. Por supuesto que ya también lo teníamos preparado para futuros webinars. Entonces, simplemente, pues yo les agradezco muchísimo que sigan participando, que se sigan conectando con nosotros. Esta mecánica, como ustedes saben, no tiene otro sentido más que ir compartiendo nuestras experiencias en favor de algunos otros profesores que puedan verlas útiles. Estos webinars van a seguir en función del éxito obtenido, van a seguir produciéndose. Como ustedes saben, tenemos distintos canales. Un canal es para padres. En esta semana, el martes, tuvimos a bien a presentar a Miss Vicky y a Miss Gloria, en donde nos compartieron temas socioafectivos. También tenemos los webinars para profesores. Estos webinars se realizan los jueves. Entonces, pues me parece que es importante ir pasando la voz. Pues es información que podría ser útil para muchas personas. Recordemos que según lo que se nos ha comentado, muchos profesores de algunos estados de la República que trabajan en escuelas públicas, bueno, pues se les está facilitando sus cuentas de dominio Google para que puedan aprovechar más
efectivamente la tecnología. Vamos a revisar finalmente los últimos comentarios. Agradecemos a Norma, que pues nos felicita, excelentes ideas, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes por participar. Acá nos agradecen y al revés, nosotros queremos agradecer su participación. Nosotros vamos a estar aquí, mientras ustedes se estén conectando, nosotros vamos a estar aquí generando contenidos de utilidad para ustedes. Y finalmente, Juan Vázquez, excelente información, muchísimas gracias. Pues eso sería todo de mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Mauricio Montes de Oca, soy el director de Prepa Atlisco y estamos para servirles en futuros webinars. Les agradecemos su participación y estamos para servirles. Muchas gracias.